Estoy contento, les decía, de estar aquí. Quisiera ir a la palabra. Me gustaría que usted abriera su Biblia en el libro de los Reyes, Primera de los Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y quiero leer únicamente 3 versos que están ahí. Y quiero compartirle una historia. Primera de Reyes capítulo 19, verso 19. Y quiero leer esta historia porque es muy interesante. Me encantan las historias de la Biblia, porque en cada historia nosotros encontramos un destino para nuestras vidas. Encontramos una palabra refrescante, una palabra de aliento. Me encanta cuando he estado en tribulación o me he encontrado en desesperación y voy a la palabra y puedo descansar en ella y citar la escritura y sentir el confort de Dios y sentir la fortaleza del Espíritu Santo y hablar a mi interior y decirme: todavía hay muchas cosas que te quiero dar, todavía hay tantas cosas que tienes que hacer, aún no te he enseñado nada de lo que todavía quiero mostrarte. Lo que te he mostrado es pequeño, pero lo que te mostraré en el futuro es glorioso, porque Dios siempre está tratando de enseñarnos cosas nuevas. Y cuando yo estaba leyendo la escritura días atrás, estaba yo leyendo la palabra y encontré estos 3 versos de la Biblia y le quiero decir algo. Comencé a llorar. Cuando estaba leyendo estos 3 versos de la Biblia, comencé a llorar porque yo recordaba quién era y pensaba de dónde me había tomado Dios, de dónde me había sacado el Señor y en la persona que Él me había convertido. Porque yo nunca he como tratado de pensar que ha sido mi esfuerzo o que han sido mis ganas, sino ha sido Dios. Porque en algún momento de nuestra vida tenemos que reconocer que todo lo que tenemos ha venido de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Todo lo que tú tienes ha venido de la mano de Dios. Tus hijos, tu familia, tu trabajo, tus bienes ha venido de la mano de Dios. Dios abrió su mano para bendecirte. Y leyendo estos versos de la Biblia, le encontré tanto sentido a lo que Dios había hecho conmigo. Y quiero compartirles estos versos. Dice así la Biblia. ¿Están ahí? Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en la fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó el manto sobre él. Entonces, fíjese qué poderosa es la palabra. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Y declara esta palabra y dice: permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, y luego los seguiré. Y el siguiente verso dice: ¿están ahí? Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Y entonces Eliseo, dice la escritura, lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y dice la Biblia que se la dio al pueblo y ellos comieron, y luego partió para seguir Elías, y dice la escritura que se puso a su servicio. Dicen los historiadores que cuando un hijo de familia se despedía de su casa en el tiempo de los reyes o en el tiempo de Israel, hacían una fiesta que duraba alrededor de 7 días, porque muchos de los hijos en aquel tiempo estaban muy apegados a sus padres. No era como ahora, muchos hijos de repente dicen: me voy a ir, y toman sus cosas y se van, y ni tiempo para la despedida, ¿verdad? Algunos hijos se van heridos, algunos hijos se van lastimados,
Algunos hijos se van enojados con sus padres, quizás porque no los dejaron hacer su santa voluntad y de repente salieron molestos y en ese camino fueron retomando tantas heridas y fueron más lastimados de lo que ellos esperaban ser. Pero ¿sabe qué? La historia que yo leo aquí me enseña que una de las cosas más poderosas que tenía Eliseo en su vida era el apego que tenía con sus padres. Y él nunca se imaginó que en algún momento de su vida Dios se le iba a aparecer a través de un profeta. Porque en ocasiones nosotros siempre estamos planificando nuestro plan B. Muchos de los que estamos aquí hemos pasado la vida planificando un plan B. Este es el plan para mis hijos, para mi familia, para mi matrimonio, para las relaciones que yo tengo. Y de repente llega Dios y te dice: no, yo tengo otros planes. Porque si tú creías que tus planes eran buenos, los míos son mejores. Porque la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. Que Dios tiene planes perfectos, que Dios tiene planes diseñados desde el cielo, desde antes que tú te imaginaras que Dios te fuera a elegir. Dios ya tenía un plan para ti. Y mientras tú estabas planeando tu vida, y algunos estaban planeando el retiro de su vida, y voy a descansar y voy a hacer esto, Dios ya estaba planificando otra cosa para ti. Y muchas de las veces cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, vivimos planificando: voy a hacer esto y voy a construir una casa así y voy a tener un carro así y voy a estudiar esta carrera y me voy a dedicar a esto. ¿Sabe qué? Dios, cuando interviene para mejorar tu vida. ¿Cuántos dicen amén por esto? Las intervenciones que Dios va a tener en tu vida siempre van a ser para mejorar. Nunca van a ser para que te retrases, siempre van a ser para que avances. No puedes tú detenerte a pensar: Dios, es que yo tengo otros planes que son mejores que los tuyos. No, Dios tiene planes mejores para ti. Dios tiene cosas sobrenaturales para ti. Dios siempre hará cosas mejores en medio de las situaciones más complicadas de tu vida. Cuando yo leí esta palabra, encontré que únicamente en 3 versículos Dios transforma el destino de alguien. Únicamente en 3 versos de la palabra, Dios ya había diseñado un futuro poderoso para Eliseo. Porque en ocasiones nosotros dejamos de ver a Dios como el destino perfecto y comenzamos a ver a Dios como: sácame de mis problemas nada más, ¿no? O ayúdame cuando tengo necesidades, o rescátame cuando estoy pasando por un momento difícil, o ven a mí cuando estoy sufriendo, cuando tengo un problema en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia. Y Dios no es así. Quiero decirle algo: Dios no es un Dios de ocasiones. Dios no es un Dios de momentos. Dios es un Dios con el que tienes que caminar todos los días de la mano, con el que tienes que caminar en todo momento. Tienes que poner a Dios por encima de todas las cosas. Se tiene que volver tu prioridad, se tiene que volver tu esperanza, se tiene que volver tu amigo, se tiene que volver tu médico, se tiene que volver tu consejero, el que te ayuda, el que te guía, el que te fortalece, el que enciende las velas de tu barco para que avances de manera poderosa. Pero a veces muchos están solamente poniendo a Dios cuando tienen necesidad. Y nosotros tenemos que aprender como cristianos a poner a Dios como el primer lugar en nuestra vida. El otro día, platicando mi esposa con algunas personas, ella les decía que una de las cosas que tratamos de hacer nosotros como familia fue decirle a Dios: Señor, nosotros vamos a cuidar tu casa, pero tú cuida nuestra casa. Vamos a poner en primer lugar tu casa. Te vamos a honrar, vamos a dar todo para ti, vamos a honrar tu nombre, tu palabra, tus promesas, pero tú encárgate de nuestra familia y encárgate de nuestra casa. Y hemos visto la mano de Dios, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, ¿sabes qué? Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Dice la palabra que no tendremos falta de ningún bien
no vas a pasar por escasez, porque Dios es un Dios de prosperidad. Y a veces la gente asocia, escuche bien lo que le voy a decir, a veces la gente asocia la escasez con el dinero. Es que no tengo. A veces no necesitas ni dinero, necesitas fe para creer al Dios que puede abrir las ventanas de los cielos y hacer que las cosas abunden más y más y más. Porque la Biblia dice que el Señor pondrá en nuestra canasta una medida remecida y rebosante que comenzará a dar en nuestro regalo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Dios te va a dar una canasta de provisión. Y como cuando uno va a un lugar a comprar y empieza a tratar de meter todo a la bolsa para que uno pueda meter más. Eso es que Dios remece tu canasta. Que no solamente vas a llegar con la canasta con Dios y Dios te la va a llenar y te vas a decir, no, Dios te va a decir, hey, espera, quiero remecer esa canasta porque todavía me cabe más, porque todavía te quiero dar más, porque todavía te quiero bendecir, porque no quiero que te vayas con cosas pequeñas, quiero que te vayas con cosas grandes y te voy a bendecir de tal manera que cuando tú llegues no solamente tengas para ti, sino tengas para repartir con el que menos tiene. Porque así es Dios. Porque así es Dios. No quiere darte solamente para suplir tu necesidad momentánea. Quiere darte para que tú puedas bendecir a otros, para que tú puedas ayudar a otros, para que tú puedas sanar a otros. A veces Dios te da una palabra y te detiene. Hace un tiempo atrás yo iba a dejar a mi hijo a la escuela, y mi hijo era muy pequeño. Y entonces cuando di vuelta, estacioné el carro y di vuelta, ya me queda poquito tiempo, me quedan 4 minutos. Aquí siempre me ponen límites, ¿verdad? Yo quiero más, pero ni modo, tengo que someterme al pastor, ¿verdad? Ese día iba caminando y de repente escuché a un hombre gritar muchas groserías. La mujer venía toda asustada con su bebé en los brazos y este hombre, eres esto y eres esto, y la maldecía tan terrible. Y yo venía caminando y cuando llevaba a mi hijo de la mano, el Señor me habla y me dice, háblale. Estás viendo, este loco es capaz de golpearme. Porque venía enfurecido con la mujer. Y eres esto y no sé qué. Y luego venía la suegra ahí, la suegra venía con la mujer. No sé si le decía a la suegra o le decía a ella, ¿verdad? Pero ahí venía fuertemente diciéndole cosas. Y en eso el Señor me habla y me dice, háblale. Y me detengo. Tenía a mi hijo en la mano y luego le pongo la mano en el hombro y le digo, tú eres un buen hombre. Tú eres un buen hombre. No necesitas decirle eso a tu esposa. Eres un buen hombre. Cuando yo le solté esa palabra, ¿sabe qué? El rostro del hombre cambió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces le comencé a decir, ¿sabes qué? Dios puede ayudarte. Dios puede bendecirte. No te preocupes por las cosas. Y luego me puso la mano en el hombro y comenzó a decirme que sí a todo, ¿verdad? Y es que sabe que la palabra de Dios siempre va a ablandar el corazón de las personas. Cuando Dios te da una palabra y te pone algo en el corazón, tú tienes que hablarlo. Cuando Dios te habla al corazón y te dice, háblale a tal hermano, o deténlo, o bendícelo, o haz algo por él, tú tienes que obedecer a Dios, porque así son los llamados, así son las formas que Dios usa para bendecir a otros. Ese día aprendí mucho de algo y le dije a Dios, a veces, Señor, no somos tan sensibles a la necesidad de otros. A pesar de que tú nos has bendecido, a pesar de que tú nos has dado, a pesar de que tú nos has hablado al corazón, nosotros nos olvidamos de aquellos que no tienen esperanza. Y cuando estaba leyendo la historia de Eliseo, me pareció muy similar, porque en ocasiones muchas personas dejan de entender que una de las manifestaciones que Dios quiere hacer en tu vida es transformarte. Es cambiar tu destino, es que tu propósito sea diferente, es hacer que las cosas que te estaban saliendo bien ahora comiencen a mejorar, que las cosas por las que has llorado y por las que te has enojado y los días que has sufrido, Dios quiere cambiártelos por vida y por esperanza y por fe y por gozo en medio de la tormenta. Tienes que aprenderle a creer a Dios.
Tienes que ir a Dios a cada momento y decirle: Señor, ayúdame, sorpréndeme, enséñame. Hay mañanas que yo salgo de mi casa y voy orando en el camino a llevar a mis hijos a la escuela o a mis actividades, y le digo a Dios: Señor, que este día sea glorioso, que este día sea bueno para mí y que yo pueda ayudar a muchos. Días atrás el Espíritu me hablaba y me decía: si este año fuiste generoso, el que vienes tiene que ser más. Tienes que detenerte a ayudar. Tienes que ayudar al que menos tiene. Y luego yo le digo a Dios: Señor, pero a veces yo no tengo, ¿verdad? Y entonces Dios me dice: pues quieres tener, da. ¿Quieres ser generoso? Acercas el corazón de Dios cuando eres generoso. Y a veces la gente asocia la generosidad con el dinero otra vez, pero no. A veces tú puedes ser generoso con una buena actitud, con un abrazo, y si puedes dar, pues da, porque Dios te va a bendecir más. Y cuando comenzamos a caminar de esa manera, creyéndole a Dios, entonces nuestro destino es cambiado. Cuando Elías llega al momento donde encuentra a Eliseo, dice la Biblia que Eliseo lo único que hizo fue arrojarle un manto. No le prometió nada. Lo único que hizo fue arrojarle un manto. Y cuando Eliseo sintió ese manto, él supo que algo había ahí, que eso venía del cielo, que no venía de parte de Elías, que era del cielo. Y hay momentos en nuestra vida que vamos a tener momentos con Dios que van a ser inesperados, que cuando menos los piensas, Dios va a sanar, que cuando menos lo esperas, Dios se va a manifestar. A mí me encanta cuando Dios se manifiesta de esa manera, porque eso me hace seguir creyendo en Él, porque eso me hace seguir amándolo. Cuando yo no esperaba nada, Él me lo dio todo. Cuando yo no soñaba nada, Él vino y puso sueños en mi corazón. Cuando yo creí que mi vida no tenía esperanza, Él vino y me sanó y me liberó y me dio una familia y me dio una iglesia y me dio amigos, porque esa es la clase de Dios en la que he creído. Un Dios de esperanza y de manifestaciones sobrenaturales, cosas inesperadas, cosas inesperadas. Cuando caminas y descubres a Dios, ahí está, en tu dificultad, en tu necesidad. Cuando abres la puerta de tu habitación en medio de la adversidad y la cierras y empiezas a orar. Escúchame. Estamos sufriendo, estamos pasando por dificultades, las cosas no van bien en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Empiezas a poner tu carga a Dios y empiezas a decirle a Dios: Señor, necesito tu ayuda del cielo. No quiero que seas un Dios ocasional, quiero que seas un Dios de intimidad. Y estás ahí orando. ¿Cuántas personas han hecho esto y han recibido una respuesta de Dios? Cuando empiezas a orar por tus hijos y los empiezas a bendecir: Señor, cuídalos, prepáralos para toda situación. Bendice mi familia, bendice mi casa, bendice a mis amigos, bendice a los que amo, los ministerios de otros amigos. Y empiezas a orar ahí con Dios. Nadie va a saber lo que estás haciendo, pero Dios lo conoce. Y empiezas a declarar bendición: Señor, hay un problema muy difícil, te pido que me ayudes y que me bendigas y que me fortalezcas. Y sabe que Dios se aparece, porque Dios se aparece en los momentos que menos lo esperamos. Dios es un Dios también de apariciones sobrenaturales, de apariciones del cielo que vienen de arriba solamente. Hay cosas que tú tienes que tú sabes que únicamente fue Dios el que te las pudo haber dado, no fue nadie más. No fueron tus habilidades, no fueron lo influyente que pueda ser. Fue Dios, fue Dios. Yo a veces en mi vida me he detenido y he dicho: ¿cómo me pudiste dar tanto? Yo no me merecía tanto. Yo no merecía tener ni siquiera la esposa que tengo, ni los hijos que tengo, ni los amigos que tengo. Pero tú te detuviste y decidiste bendecirme. Y no porque yo sea especial o porque sea guapo y carismático, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es Dios que nos ama tanto que decide acercarse a nosotros. Y a veces oro y le digo: qué bueno que tú tomaste la decisión de acercarte a mí, porque yo nunca me hubiera atrevido, porque tenía tanta vergüenza y tanta culpa cargando, que decía: no me va a amar, no me va a amar.
He hecho tantas cosas malas que Él no va a voltear su rostro a mí, Él va a sentir vergüenza. Y la vergüenza, viví con tanta vergüenza mucho tiempo, viví con tanta culpa mucho tiempo. Y cuando me acerqué a Él, Él quitó mi culpa y mi vergüenza. Y Él me dijo: estás en casa, estás en casa, estás aquí en mi casa y es tu casa. Toma lo que quieras de mi casa porque es tu casa. Y cuando yo comencé a entender ese principio en mi vida, entonces yo descubrí que Dios me ama tanto que decidió acercarse a mi vida. Y yo creo que Dios está aquí. Se me está acabando el tiempo y quiero orar antes de entregar el lugar. Quiero decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades. No sé qué te esté pasando, pero estás en casa. Estás en casa. Y esta casa Dios te la ha entregado a ti. Y tú puedes ir a tu Padre y contarle tus necesidades sin ningún problema. Cuando yo llego a mi casa, no hay problema. Me puedo quitar los zapatos, puedo ir al refrigerador, puedo entrar con confianza porque es mi casa. Cuando tú te acercas a la casa de Dios, es lo mismo. Tú puedes venir a la casa de Dios y entregar tu carga, y tu culpa será quitada. A lo mejor hace mucho no levantas las manos porque sientes vergüenza, porque piensas que no te va a perdonar o porque piensas que no te va a ayudar. Pero este día Dios quiere ayudarte. Me gustaría que termináramos este tiempo orando y diciéndole a Dios: Señor, gracias por quitar la culpa, la vergüenza y por llamar mi vida a tu servicio y por poner algo especial en mi corazón.